Cada vez que pierdes los papeles ante alguien, significa que estás proyectando sobre esta persona un contenido emocional que todavía no tienes resuelto. Y ello seguirá repitiéndose si no se sana lo que provoca la reacción. Por debajo hay una herida que vuelve a abrirse ante aquella persona o situación concreta. Recuerda, siempre que algo te indigna en otra persona, es porque hay algo que rechazas en ti. Y aunque parezca mentira, por debajo de ese rechazo hay algo más. ¿Y sabes qué es? Envidia. Sí, hay algo que tu alma añora de lo que aquella persona tiene o disfruta. Algo que deseas tener o poder hacer con el mismo desparpajo. Podemos usar la proyección para conocernos y no quedarnos repitiendo el mismo disco rayado. Para eso es necesario descubrir qué hay debajo de nuestro culebrón. Y lo que hay debajo es un sentimiento de culpa. La culpa nos hace creernos indignos de ser amados y de sentirnos bien. Nos hace rechazar la abundancia y la alegría, porque estamos convencidos de que no nos merecemos nada bueno. Por eso tenemos una tendencia a la autodestrucción. Uno de los síntomas de esta tendencia de autoboicot es el diálogo interno incesante, que nos arrastra a querer tener razón, o sea, a darnos la razón a nosotros mismos de que estamos en lo cierto, ya sea de lo que pensamos de nosotros mismos o acerca de otros. Es una necesidad de defender una postura, una rígida postura mental. Lo que hay debajo de todos estos argumentos es rabia, y esta aparece cada vez que hay desequilibrio interno, es decir, miedo. El miedo lo creamos nosotros mismos en base a experiencias vividas anteriormente que nos produjeron sufrimiento. La culpa siempre está a la espera del castigo, a la expectativa de sufrir, de ser atacado. Debajo de todo miedo está la culpa de creer haber hecho algo malo. Debajo de todo enfado hay una nostalgia, un deseo insatisfecho que está escondido bajo muchos velos. Nuestra fuerza de vida, nuestro impulso vital, quiere expresarse, pero todos tenemos o llevamos dentro un juzgador que obstaculiza este impulso de vida. Si el dolor que ocasiona esta vitalidad reprimida no es sentida y expresada, se instalará en el cuerpo como un veneno, provocando enfermedades. Si transgredimos las normas arraigadas en nuestro sistema de creencias y rompemos la regla, sentiremos culpa y esto nos ocasionará tensión. No puedo ser feliz si siento culpa. El miedo crea el deseo de castigo. Miedo es igual a deseo. Si tengo miedo de algo, es que lo estoy deseando. Si tengo miedo a caer en bancarrota, estoy deseando caer en bancarrota para quedar en paz con mi culpa. Si soy malo, creo que tengo derecho a lo malo y estoy deseando que me venga el castigo de una vez para quedarme tranquilo. La culpa se cura con conciencia y responsabilidad. Responsabilidad significa saber responder ante la vida. Significa hacerse cargo de nuestra propia vida y de nuestras decisiones. ¿Por qué nos asusta asumir la responsabilidad? Bueno, es porque tenemos mucho miedo a equivocarnos, pues para nosotros error es igual a castigo. Por eso ponemos toda nuestra energía afuera y vivimos dependientes de los demás. Toda nuestra energía va dirigida a ser aceptados y queridos por los demás. Cuando dejamos de depender de los demás, se diluye la rabia de estar dependientes de criterios y los cambios de otros, de sentirnos presos y coartados por los demás.
Sabiendo que solo existes tú, no puedes seguir perdiendo el tiempo echando la energía afuera. Deja de poner la atención en lo que no es. Deja de colocar en el altar a otros. Pueden fallarte. En lugar de tomar responsabilidad por la energía que emanamos, por los pensamientos que emitimos, crucificamos a los demás, los responsabilizamos por nuestras desgracias. Crucificamos a un hombre que hablaba de amor, y este símbolo lo hemos puesto en un altar, para que nuestro inconsciente se entere bien de que lo importante y sublime es sufrir, torturarse, aguantarse. La otra cara del vicio de culpar a los demás es la omnipotencia. En psicología le llaman ego. Es la parte nuestra que quiere suplantar a Dios, que quiere que las cosas se hagan a su manera, que se niega a aceptar la vida tal como es. La película de tu vida está interrelacionada con el gran guión, escrito por el todo. Tú eres uno de los nudos de una gran alfombra. Si el nudo que tú representas no está bien atado o quiere andar por su cuenta, no hay alfombra. Así nunca llegará a ser alfombra, se quedará siempre siendo un nudo. Queramos o no queramos, formamos parte del todo. Tú has elegido tu papel a desempeñar aquí, y hasta que no lo aceptes, la vida será para ti la de un nudo queriendo ser alfombra. El gran guión no se equivoca jamás. Él es el que ejecuta las diferentes escenas, quién se encuentra con quién, dónde y en qué momento. Si luchas contra tu papel en el guión, te sentirás separado, solo y en conflicto. Porque en el fondo tu alma quiere estar unida al todo. Y esto genera culpa. Sí, sientes culpa por no honrar tu lado divino. Si quieres seguir rebelándote puedes hacerlo, pero todo lo que rechaces volverá hacia ti como un boomerang. Lo que siembras es lo que cosechas. Solo podemos hacer dos cosas. Una es aceptar, optando por transformar lo que sea posible, poniendo la atención en aquello que queremos que crezca, y usar nuestra inteligencia para descifrar los misterios que todavía nos perturban. La otra cosa que podemos hacer es no aceptar y entregarnos a la frustración, separarnos y agarrarnos a la omnipotencia y sufrir las consecuencias. Puedes despreocuparte, sabiendo que todo ocurre con total perfección, que la alfombra se teje con los dibujos que corresponden a un conocimiento infinitamente mayor que el tuyo. En ese momento te liberas de la culpa, porque dejas de hacerte cargo de los resultados. Poseemos una herramienta divina y poderosa, que es la mente. Podemos usarla para co-crear con la gran red, ya que influimos en ella y somos influidos por ella. Y en esto consiste nuestro libre albedrío. La manera de vivir nuestro enredo particular depende de nosotros. Todos los nudos influyen sobre la gran red, la alfombra, y todos influyen de igual manera. No hay uno mayor ni uno menor, todos operan por igual, y todos influyen sobre todos. Enfocar nuestra atención en la gran red la activa. En el mundo físico se materializa lo que ocurre en el mundo psíquico. Hay una correlación entre la materia y la psique. No hay más que mirar las circunstancias de una persona para saber lo que pasa por dentro de ella. Recuerda, donde pones tu atención estás tú, y eso crece. Estamos nutriendo al enemigo con nuestra atención. Esto no significa fingir que no hay enemigos. Al enemigo que tenemos que conocer es a nuestro enemigo interno, para así, conociéndolo, pueda funcionar debidamente. Una vez que la mente captó lo que pasa y desea comenzar su camino hacia el todo, la vida se ocupará de lo demás.
No habría ningún problema con nuestra imagen si no estuviéramos totalmente identificados con ella. Nuestro cuerpo es la materialización de nuestra propia energía individual que hemos venido a vivir aquí. Muchos creemos que todo nuestro poder reside en esta imagen que tenemos, que logra lo que queremos. Estamos inmersos en el mundo de la imagen. Podemos imaginar lo que queramos, jugar a lo que queramos jugar, pero en realidad somos otra cosa. Somos el ser. Somos energía pura. La energía en este mundo, que nos parece real, toma una forma. Es importante que te des cuenta de cómo funciona el personaje en el que tú te pierdes, de cómo funciona energéticamente. El personaje con el que te identificas se encontrará con otro que le dé sentido. Este es el gran juego de las energías. Lo único que podemos hacer es escoger el personaje que nos haga agradable el teatro, pero sabiendo que no somos él. Es decir, dejar de identificarnos con el personaje. Dejar de creernos de que el personaje es real. Así, la obra de teatro perderá su dramatismo. Mirar con infinita paciencia las películas, sin llorar, sin sentir ira ni indignación. Poder reírte y llorar con la paz y la dicha del que sabe que todo es un montaje habilidoso y fascinante. Recuerda, solo existe el ser.